¿Te pasó alguna vez que sentiste que a Dios no le importaba lo que a vos te estaba pasando? Bueno, eso mismo fue lo que le pasó a David cuando escribió el Salmo 18. En el versículo 4 dice así: las olas de la muerte me circundaron, torrentes de perversidad me atemorizaron. Quiere decir que la muerte le andaba rondando a David. No dice exactamente cuál fue su problema, pero sí que estaba la muerte cerca, había peligro de muerte. Dice torrentes de perversidad. Un torrente es algo que fluye y que a veces te lleva la corriente. Y esa corriente a veces desgasta. Eso es lo que le estaba pasando a David. Y dice que esto lo atemorizaba. ¿Te pasó alguna vez de tener miedo de estar en una situación que te produce desgaste, que te produce erosión, que parece que te lleva por delante? Una situación que te lleva cerca de la muerte. Eso fue lo que le estaba pasando a David. En el versículo 6 nos cuenta lo que hizo David en esa circunstancia. Dice así: en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él oyó mi voz desde su templo. David no se quedó pensando en su problema, sino que fue con su problema al que era más grande que su problema. Fue a Dios, se lo llevó a Dios, le suplicó que Dios lo escuchara y Dios lo escuchó. En el versículo 7 dice: la tierra fue sacudida y tembló, se movieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque Él se indignó. Dios se indignó, sintió bronca, sintió indignación por lo que le estaba pasando a David. En el versículo 8 nos sigue contando la reacción de Dios. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó el cielo y descendió. Densa oscuridad había bajo sus pies. Cabalgó sobre un querubín, que es un ángel, un tipo de ángel, y voló sobre las alas del viento. Acá nos cuenta de una emoción muy violenta de parte de Dios, una emoción muy fuerte, un enojo, una indignación tan grande que lo llevó a Dios a movilizarse. Dice que inclinó el cielo en forma metafórica y descendió. Y cabalgó sobre un querubín, voló. Dios iba en la ayuda de David. Vamos a ver cómo termina esta historia. En el versículo 14 nos cuenta que Dios envió sus saetas, sus flechas, y deshizo a sus enemigos, lanzó relámpagos y los destruyó. Todo esto es una metáfora, ¿no es cierto? Y dice, versículo 16, envió desde lo alto y me tomó y me sacó de las profundas aguas. ¿Cuáles son las profundas aguas? Las profundas aguas son esas situaciones donde vos estás presionado, donde parece que no hay oxígeno, donde parece que es muy profundo tu problema. De allí lo sacó el Señor. Y dice, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Tal vez vos decís, este problema es demasiado grande para que yo lo pueda solucionar. Tal vez es demasiado profundo, tal vez es demasiado difícil de solucionar. Pero acá vemos que aunque estos enemigos eran más fuertes que David, el Señor era mucho más fuerte y el Señor lo sacó adelante. Entonces yo te quería preguntar, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es ese torrente de perversidad? ¿Cuál es esa situación que te causa temor, que te causa peligro de muerte? ¿Cuál es esa situación? Clama al Señor, como hizo David. Vas a ver que a Dios no se queda con los brazos cruzados. A Dios le indigna, le molesta, le duele cuando uno de sus hijos está sufriendo. Y Dios va a salir en tu ayuda. Dios va a salir y va a movilizar todo el cielo si es necesario para poder sacarte de esa situación, para poder sacarte, aunque sea de un mar profundo, te va a sacar de ahí, porque Dios ama a sus hijos. Dios ama a sus hijos y no se queda con los brazos cruzados. A veces hay que esperar, pero vas a ver que Dios algo va a hacer para sacarte de esa situación, para ayudarte a sobrellevarla. No hay ningún enemigo que sea más poderoso que Dios. Y no hay nadie que te pueda amar más que Dios. Así que esas dos cosas combinadas van a hacer la diferencia para salir adelante.